Ataviado con cornamenta, más que una deidad, es una figura arquetípica druida chamánica. Es considerado como el espíritu viviente del bosque, su protector, su cuidador y asimismo el encargado de fecundar a Gaia, procurando de esta forma que se cumplan los ciclos, ya que esto permitirá el cambio estacional. Era considerado, además, el protector del reino elemental, de todos sus seres y, por tanto, patrón de los animales. Cernunos es una palabra de origen romano, pues fueron ellos quienes así llamaron a esta entidad, ya que significa literalmente cornudo. No hay constancia exacta de cómo los pueblos prerromanos de origen indoeuropeo llamaban a esta deidad, pero se conocen dos teorías provenientes de dos palabras protoceltas. La primera es carnol, que significa cuerno o asta, y la segunda es carwol, que significa ciervo. Nos encontramos ante un arquetipo masculino. ¿Y qué significa eso? La energía femenina está relacionada con la intuición, lo espiritual, todo aquello que escapa al mundo físico. Es desear, es ser, es gestar, es atraer e inspirar. Eso que sentimos en nuestro interior. Se caracteriza por ser una energía calma, nutricia, seductora y receptiva. Por otro lado, la energía masculina se caracteriza por accionar, por dar, por hacer, sembrar y motivar. Impulsa hacia afuera, conquista, busca y va. De aspecto racional es la fuerza para tomar decisiones. Se focaliza en la supervivencia, en todo aquello del mundo material que necesitamos para vivir. Si no todas, la gran mayoría de culturas indoeuropeas en el Neolítico, y hasta que aparece la cultura grecorromana, adoraban a arquetipos femeninos relacionados con la tierra, la naturaleza. Se trataba de la Gran Madre, la Venus, procuradora de vida y abundancia. En equilibrio y como dual, debía aparecer la figura masculina que, sin duda, haría uso de sus atributos para varias razones. Una de ellas es la de protección, la de salvaguardar a la naturaleza y lo que en ella habita. Y la faceta más guerrera o bélica la veremos más adelante. ¿Y qué hay de los cuernos? La fortaleza que simbolizan se plasma en los combates que realizan los ciervos, corzos y otros animales con astas, con otros machos para atraer a la hembra, acto en el que sus cornamentas pueden acabar realmente dañadas. Esto ha favorecido que se asocie también con la virilidad y la fecundidad, pero los cuernos simbolizan mucho más, pues son también un símbolo de la renovación, puesto que su cornamenta se renueva cada ciclo. Lo normal es que se caiga en la época que coincide con la primavera, para que vuelvan a crecer. Un proceso de renovación y regeneración que a su vez se vincula con la vida. En la gran mayoría de sus representaciones podemos ver a Cernunos portando torques. Se puede observar en su cuello, en su mano e incluso en sus cuernos. Sabemos que el torque nos aporta información étnica y político-religiosa, ya que, según su forma, técnica, grabados o acabado, podríamos saber la procedencia del portador, su tribu, su clan, etc., e incluso su estatus, fuese de sacerdocio o militar. Sin embargo, muchos de los torques encontrados están huecos por dentro y en su interior contienen pequeñas piezas que, al agitarlo, harían la función de sonajero, por lo que los expertos en antropología nos hablan también de su aspecto espiritual, ya que actuaría como instrumento musical y ritualístico. Muchas veces podemos ver a Cernunos representado como un ciervo humanoide e incluso un macho cabrío, e incluso como el hombre verde, un hombre del bosque con cuernos. Estas representaciones suelen ser armoniosas, atractivas incluso, amables y apacibles. Representa la parte iluminada del todo, la luz de la naturaleza, su cara más amable, acogedora y proveedora. Es el Padre Protector.
Sin embargo, en otras ocasiones su representación parece algo más oscura, aunque no tétrica. Su cara directamente es una calavera de huesos y o madera, pudiendo representar la cabeza real o una máscara, y el cráneo suele ser de ciervo, venado o algún animal con cuernos. En esas mismas representaciones puede vérsele con un halo más oscuro, pero como digo, no tétrico. Esto vendría a representar la parte oscura que hay en el todo, la oscuridad que muchas veces negamos, sea en los demás o en nosotros mismos. Tampoco se trata de algo malo, pues vivimos en un mundo polar y la polaridad existe en todo. Además, para los celtas, la oscuridad era una parte más de la vida que integraban y no rechazaban. La entendían como la dualidad que complementa la luz y no como aquella que busca su exterminio. Pero sí, podríamos también toparnos con una versión algo más aterradora de Cernunnos, viéndolo más como una bestia. Recordemos que es el protector del bosque y que cualquier cosa que dañe a este le va a hacer enfadar. Es por tanto también el encargado de castigar, amonestar y aleccionar a quienes no aprendan a respetar la naturaleza que les envuelve, la naturaleza de otros o incluso la naturaleza propia. La oscuridad, representada en arquetipos de deidades y en la mitad oscura del año, simboliza la interposición de los planos, pero también el recogerse, el autoestudio, la reflexión y el análisis, la comprensión y la aceptación. Si se te presenta este arquetipo en esta forma, ten por sentado que debes trabajar tu propia oscuridad, tus miedos, tus inseguridades, es decir, tus chakras terrenales. De nuevo, aquí nos topamos con ese aspecto chamánico de arraigo, de enraizarse a la naturaleza, a la cual no dejamos de pertenecer, pero también nos recuerda el aspecto más reflexivo y autocrítico, autoanalítico. Observarnos a nosotros mismos para poder crecer desde nuestra propia oscuridad hacia nuestra propia luz. Es sabido que para los celtas y para la gran mayoría de culturas prerromanas indoeuropeas, la importancia de los bosques era más que notoria, pues no solo se trataba de su hábitat y de la tierra que les proporcionaba todo recurso necesario, sino que estaba directamente vinculado con la madre tierra, la madre de todo. Los árboles eran tan importantes para estos pueblos que incluso los druidas y las druidesas vivían en ellos. También delimitaban lugares sagrados que eran utilizados por los celtas para asambleas, reuniones o rituales. Hay registros de varias zonas de Europa, destacando Irlanda y Escocia, en los que se cuentan cómo los cristianos talaron bosques, y concretamente árboles milenarios sagrados para los celtas, a los que les otorgaban vida y conciencia propia, siendo a su vez una deidad. El único árbol que respetaron fue el abeto, puesto que su forma triangular les recordaba la Santa Trinidad. De esta forma, Cernunnos quedaba desterrado y desolado, y su agresividad en la venganza era suficiente como para confirmar la demonización que la Iglesia hizo de este dios. El Imperio Romano trató de describir y dar explicación a los panteones de deidades de aquellas culturas con las que se cruzaba o conquistaba, de manera que podemos deducir que aquí comenzaron las primeras desfiguraciones del arquetipo del Señor del Bosque. Más tarde, con la cristianización de los pueblos paganos, se terminó de deformar a esta figura. La Inquisición, que se generó primeramente para aplacar aquellas vertientes religiosas distintas, terminó tachando de herejía a todo lo que no fuese estrictamente cristiano, y poco después, la herejía pasó a ser brujería o satanismo. En este punto nos encontramos con una descripción satánica y afamiliar, un macho cabrío, antropomorfo en su mayoría, con rostro de cabra o animal con cornamenta. Por si fuese poco, la parte oscura de esta deidad se relacionaba ahora directamente con el mal, y no con el simbolismo que hemos visto que le daban los celtas. Sin embargo, no desaparecen del todo sus atributos más antiguos y arraigados. En definitiva, Cernunnos viene a ser la representación de la protección y preservación de la naturaleza y de lo que en ella habita. Representa su abundancia, refugio, fertilidad y prosperidad, pero también el arraigo, las sombras del mundo
y del propio ser, y el impulso guerrero de proteger lo que debe ser preservado.